Hola chicos y chicas del grado 9.1 de la institución educativa Monseñor Víctor Wiedemann del área de lengua castellana. Como bien saben, a partir de hoy las clases las voy a empezar a montar a la plataforma de YouTube. Esto debido a ciertos infortunios sucedidos en la plataforma de Zoom. La metodología que voy a emplear será la siguiente. Durante 15 o 20 minutos máximo me estaré grabando explicando el tema de la clase. Luego compartiré por los canales de comunicación que tenemos el link para acceder al respectivo video. También va a quedar colgado en el blog de estudio, donde además también se va a poder reflejar el taller o la actividad que sea correspondiente a la temática. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar como tal con el tema. El tema que venimos tratando es el de la literatura latinoamericana. Como sabemos, la literatura latinoamericana puede dividirse en 5 periodos importantes, a saber, literatura precolonial, literatura colonial, literatura romántica, literatura moderna y literatura contemporánea. Ya trabajamos la literatura precolonial, donde vimos la cosmogonía y algunos de los textos más importantes de la época, como lo son textos, no, algunos de los relatos más bien, como lo son el Popol Vuh, el Yurupari y el Chilambalam. Luego, cuando trabajamos la época de la colonia, también vimos algunas de las crónicas más importantes. Trabajamos, por ejemplo, El Carnero de Juan Rodríguez Freile, trabajamos la conquista de México desde un punto de vista españolizado, trabajamos también a Francisco López de Gomora, etc. Ahora vamos a empezar con la literatura romántica, a la que yo le doy el título de literatura romántica hispanoamericana. ¿Por qué hispanoamericana? Porque hay cierta diferencia a la hora de referirnos a lo que de referirnos al suceso que queremos nombrar. No es lo mismo hablar de literatura latinoamericana que de literatura hispanoamericana o de literatura iberoamericana o sudamericana. Hay diferencias muy importantes que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de literatura sudamericana, nos estamos refiriendo a los países que están en el sur de América. Como sabemos, América se divide en 3 partes: América del Norte, América Central y América del Sur. Cuando hablo de literatura sudamericana, solamente me refiero a la del sur, excluyendo a todo Centroamérica y a Norteamérica, claro está. Cuando hablo de literatura iberoamericana, entonces ya no solamente me estoy refiriendo como tal a Sudamérica, sino que también debo incluir a aquellos países que están en aquellas regiones que están en este territorio y que no hablan necesariamente el español, como es el caso de la Guayana Francesa, o como es el caso de Brasil, que aunque hacen parte de este territorio, no tienen como lengua natal el español. Cuando hablo de literatura hispanoamericana, por el contrario, me estoy refiriendo estrictamente a los países que tienen como lengua natal el español, y por eso considero este concepto el más oportuno a la hora de trabajar este tema. Muy bien, pero en lo que nos vamos a enfocar hoy como tal es en el romanticismo hispanoamericano. Para hablar del romanticismo hispanoamericano, primero hay que empezar haciendo una aclaración de qué se entiende por romanticismo y dónde surge este movimiento y cuáles son sus consecuencias. Bueno, lo primero que hay que decir es que este movimiento surge en el siglo XVIII, sobre todo en Alemania e Inglaterra, y es una inclinación cultural revolucionaria contra lo que en la época se le llamó la Ilustración. Estamos en el siglo XVIII en Occidente. Perdón. La Ilustración,
como bien saben, es una contraposición al régimen feudal que estaba instaurado en Occidente antes del siglo XVIII, donde cada persona tenía un puesto fijo en la sociedad casi que inamovible. La Ilustración lo que viene a decir, o lo que viene a hacer, además de un cambio de paradigma, es dotar a la gente de la libertad que antes no tenía. Tales son los lemas de la Revolución Francesa, por ejemplo: fraternidad, igualdad, libertad. La gente, la gente luego de la Revolución Francesa y también de la Revolución Industrial empieza a adquirir lo que se les llamó un individualismo, es decir, un encuentro consigo mismo en el mundo. Kant, por ejemplo, en ¿Qué es la Ilustración?, dice que la Ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad. Uno sale de la minoría de edad cuando empieza a servirse de su propia razón. Entonces aquí tenemos la razón como un concepto fundamental del movimiento de la Ilustración. Surge también entonces el romanticismo como una contraposición a esa Ilustración, y lo que pretende es un rescate del yo, un rescate del sentimiento, es decir, digamos que el romanticismo se entiende como una respuesta estética a las revoluciones francesa e industrial, para que quede muchísimo más claro. Ahora bien, ya como tal, enfocándonos en el territorio hispanoamericano, hay que decir que para la época, para el siglo XVIII, las naciones de este territorio estaban viviendo un momento coyuntural gracias en parte a las independencias que se estaban dando. Por ejemplo, la que sabemos todos, la independencia de Colombia, pero también las de otras naciones hispanoamericanas o latinoamericanas, porque están en el mismo territorio, ahí no habría problema en nombrarlo de esa manera. Entonces, el romanticismo empieza a constituirse como una corriente estética en contraposición a las revoluciones en el marco de la Ilustración, surgida sobre todo a finales del siglo XVIII. El hombre de la Ilustración, o el hombre de la época ilustrada, como bien ya se mencionó, es un hombre individualista, un hombre que se siente solo frente al mundo, responsable de sí mismo, ¿no? Aquí también se da el auge más bien el génesis del capitalismo, que pues todavía nos constituye hoy en día. El hombre se vuelve responsable de si triunfa o no triunfa, todo lo que haga lo hace bajo su propia responsabilidad. El romanticismo entonces viene a buscar eso otro de lo que se está olvidando la Ilustración, es decir, esa búsqueda del sentimiento, esa búsqueda del yo, esa búsqueda no solamente de eso que está en lo individual, sino de la imaginación y de lo que le falta al hombre, es decir, el rescate de su propia naturaleza, por así decirlo. Entonces, en Hispanoamérica se empiezan a desarrollar todos estos conceptos. Ya no se intenta llegar a una única verdad como se hace en la Ilustración, sino que más bien se busca un concepto más libre de la verdad, ¿sí? Basado en la imaginación, en la experiencia individual, ¿sí? No en balde el romanticismo se considera como un arte subjetivo, particular y orgánico, ¿no? Ciertos hombres que le hacen críticas al romanticismo por pertenecer, por hacer parte del movimiento ilustrado, han hecho críticas muy importantes, como es la de Balmes. Balmes dice sobre el movimiento romántico: es una de las plagas características de la época, ese vacío del alma que la desasosiega y la atormenta, esa ausencia espantosa de toda fe, de toda esperanza, esa incertidumbre sobre Dios, sobre la naturaleza, sobre el origen y destino del hombre. Vacío tanto más sensible cuanto recae en almas excitadas en todas sus facultades mentales por una literatura loca
que solo se propone producir efecto. Aquí, pues como vemos, está describiendo muy bien a lo que es el romanticismo, pero con cierto toque despectivo. Entonces, es muy curioso porque da una muy buena definición, ¿no? Ese rescate de las facultades que están olvidadas precisamente por esa inclinación a una razón única. Bien, entonces el romanticismo latinoamericano se presenta como una especie de levante frente al dominio de esa razón. Y empiezan a preconizarse nuevas formas de pensamiento y de expresión. De ahí, pues, que sobre todo en Latinoamérica, que las naciones estaban en su época de independización, pensaran en crear literaturas autóctonas, es decir, literaturas que dieran cuenta de la tierra de acá. Se tiene muy en cuenta el paisaje, digamos, el color local, la voluntad del yo. Esa es como digamos, el cometido de la literatura romántica hispanoamericana, la inspiración en la propia tierra, la voluntad del yo, la búsqueda de un decir, de un pensamiento autóctono. Esto pues viene muy ligado de esa explosión estética que se da en Occidente, ¿no? con las revoluciones que ya he mencionado. Entonces lo que intentan la literatura la literatura hispanoamericana romántica es digamos, en la mayoría de las obras que conocemos, buscar el color local, el color del paisaje. Yo creo que ese sería el telón de fondo, el yo artístico de la literatura hispanoamericana romántica. En todo caso, podríamos pensar sobre esto porque sabemos que antes de que, por ejemplo, en el caso colombiano, antes de que Colombia fuera un país independiente, estaba en manos de España. Entonces, en este caso, lo que viene a ser el romanticismo es una especie de desespañolización, si se quiere llamar así. Y de eso, pues, dan cuenta la mayoría de las independencias de las naciones latinoamericanas. Muy bien, ahora dicho esto, es necesario bueno, hablar ya más en términos generales sobre algunas de las obras más relevantes de la literatura hispanoamericana. Digo en términos generales porque hay cosas de la literatura hispanoamericana romántica que evidentemente se nos van a escapar. Claro, pues a la historia siempre se le escapan datos importantes, ¿no? Porque la historia precisamente es un tejido de subjetividades y en ese sentido lo que se cuenta en la historia es solamente lo que de alguna manera debe saber la sociedad por una imposición histórica, si así se quiere decir. Y digo que es lo que debe saberse porque esto es lo que se preguntan en las pruebas estandarizadas institucionales. Las ICFES, las pruebas ECAES en la universidad, etcétera, siempre preguntan es por lo generalizado, nunca se van al detalle o nunca interrogan si se sabe sobre algo en particular. Entonces, en ese sentido, y también porque el currículo obliga a esto, hay que decir lo que todo el mundo sabe sobre la literatura romántica. Bien, sin más divagaciones, vamos al punto. En Colombia el romanticismo coincide sobre todo, digamos, con la época de la independencia, eso está claro. Y se empiezan a exaltar también, pues como es muy propio el romanticismo, el paisaje. El hombre romántico se adapta al paisaje y a los sentimientos que pueden generar del paisaje. Cuando uno dice que una persona es muy romántica es precisamente porque está sintiendo una exaltación del yo,
Un romántico no tiene tanto en cuenta la razón, por eso es una contraposición. Un romántico simplemente ve la exaltación del sentimiento, ¿sí? La exaltación de la vida natural y de la belleza. Eso es lo que ve los ojos, lo que ven los ojos de un romántico. También para la época de independencia de Colombia, la exaltación de lo nacional es muy importante y es muy característico de la literatura hispanoamericana romántica y lo popular también sobre todo. Por ejemplo, a través de las voces, a través de las actuaciones de los diversos personajes, se reconstruyen, por así decirlo, aspectos del folclore muy propios de Colombia y también de las expresiones culturales. Otro aspecto importante que también se toca en la literatura romántica es el de la vida y la muerte. Esto es sobre todo un dilema existencialista. Es otra corriente que se desarrolla mucho en el siglo XX, sobre todo con los existencialistas Heidegger, Husserl, Kierkegaard, Sartre, pero en términos literarios hispanoamericanos, por ejemplo, la María de Jorge Isaac es una obra existencial y porque en ella se tocan estos temas, ¿sí? En las que el hombre sufre por un destino que domina su voluntad, ¿no? Son temas muy propios del existencialismo, pero que como hacen parte de la vida y de la muerte, entonces son propios de la literatura romántica. Por ejemplo, en esta novela sabemos que el amor que sostienen Efraín y María, pues siempre se ve afectado por los problemas sociales y por los problemas pues, que están ahí latentes encima de ellos. Y cuando estos se resuelven, pues la muerte toma su lugar y demostrando la imposibilidad del amor. Entonces acá también se está frente a una exaltación de ese yo. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. En el romanticismo colombiano también se manifiesta sobre todo, se manifiesta lo romántico en los géneros narrativos y líricos. Podemos hablar de muchos autores, pero como ya lo mencioné, hay que generalizar y hay que tomar esto a grandes rasgos porque nos llevaría todo un semestre hablando de esto, ¿no? Pero podemos hablar de este género narrativo y lírico bajo las voces, por ejemplo, de José Eusebio Caro, de Gregorio Gutiérrez, de Julio Flores, de Rafael Pombo y en efecto de Jorge Isaac, ¿no? Bueno, hay ciertas corrientes también que podemos llamar románticas, incluso también podemos hablar de un post-romanticismo, pero eso es tema que no trataremos al menos en esta clase. Podemos hablar también de una primera corriente romántica que va más o menos de 1830 a 1861 en Colombia, que coincide con sobre todo los movimientos de liberación nacional y con los periodos de anarquía o de búsquedas gubernamentales estables. Acá se evidencian lo que ya mencioné al principio, algunos autores propios del neoclasicismo. Y se enfatiza mucho en la exaltación de la patria y también en cierta afirmación de los valores cívicos. Acá podemos hablar, por ejemplo, de Julio Arboleda, de Gregorio Gutiérrez González, de Eusebio Díaz Castro y de Joaquín Ortiz. Bien, así pues podemos concebir la literatura romántica colombiana con un tinte sentimental, a la vez que bastante costumbrista. Por ejemplo, esto se ve muy reflejado en Manuela no recuerdo, de Eugenio, en la Manuela de Eugenio Díaz Castro y también en el Tránsito de Luis II Silvestre, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que admitirlo, y esto es por antonomasia, que del género romántico colombiano, por excelencia, es la María la obra más representativa, la de Jorge Isaac.
en la María, si se quiere, pues está reflejada toda la vida afectiva del autor. ¿Sí? Y es una obra además costumbrista, con escenas de la vida campesina, por otra parte también trae un tono bíblico y por ello mismo romántico, ¿no? Pues ahí está la dulzura angelical con que la escribe el protagonista, ¿no? María, quien tendrá, quien se dice que tiene el pudor de las vírgenes hebraicas, etcétera, ¿no? Muy bien, hay otra corriente de la literatura romántica, pero creo que no es oportuno tratarla en esta clase, pero va de 1860 a 1880. Esta también coincide mucho con lo nacional, también con una poesía más depurada, menos exaltada, se plantea una estética menos comprometida y desinteresada, ¿no? Aunque bueno, el romanticismo tiene en ambos grupos, ¿no? Tanto en la primera corriente romántica como en la segunda, pues una base común. Y pues sí varía por las diferentes circunstancias históricas y las diferentes actitudes ante la vida social, pero van muy ligadas entre sí. En esta segunda corriente podemos hablar, por ejemplo, de Epifanio Mejía, de Miguel Antonio Caro, también de Julio Flores, etc. Muy bien, yo creo que con esto queda claro, pues a grandes rasgos, lo que es la literatura romántica. Ya para la otra clase nos introduciremos más en los países, trabajaremos Esteban Echavarría de Argentina, bueno, trabajaremos Bolivia, trabajaremos Ecuador, sobre todo también Centroamérica, etc. Pero eso ha sido todo por hoy y muchas gracias.